Entonces, si pensamos en sistemas de un grado de libertad, el análisis es similar a sistemas de un grado de libertad, donde las fuerzas externas o de excitación dinámica o estáticas, dependiendo de su posición, eh, puede ser diferente, ¿no? Pensemos en una carga estática lineal como la que mostramos en dirección forzada de un grado de libertad, que es esta que está acá, ¿sí? O podemos analizar cargas constantes, cargas variables del tiempo, o simplemente movimientos en la base o movimientos arbitrarios, como el que hablábamos también en sistemas de un grado de libertad. El objetivo de analizar los tipos de sistemas de fuerza que puede llegar a un cuerpo es evaluar si la respuesta dinámica cambia en ningún momento, ¿sí? Si pensamos en ejercicios sin amortiguamiento, podemos integrar pues el primer componente de desplazamiento o por lo menos la respuesta en términos de desplazamiento, velocidad, aceleración de sistemas de múltiples grados de libertad, ¿sí? Entonces pensemos en un edificio con muchos pisos, ¿sí? O en una estructura con muchos niveles, o en una estructura que se divide en muchos niveles, porque vimos el tema del tanque también que se podría dividir. Cada nivel representa un sistema de masa y cada nivel representa un grado de libertad, ¿vale? Si pensamos solamente en un sistema translacional, pues esta imagen que está acá nos muestra 4 grados de libertad en el sistema translacional evidenciado, es decir, en X, por decirlo así. Y habrá otros 4 grados de libertad en el sistema translacional de Y, ¿sí? Es decir, entrando al papel. Al final, la solución de la ecuación dinámica es muy similar a la que ya vimos para sistemas no forzados, en donde el objetivo es evaluar todas las posibilidades de desplazamientos o aceleraciones que tenga cada uno de los niveles e igualarlos a la fuerza, ¿sí? A diferencia del sistema de liberación libre, que hicimos la clase pasada, o la semana pasada más bien, y decíamos que la fuerza era cero para poder despejar la masa y la rigidez, en este tipo de sistemas ya no se puede igualar a cero, simplemente se iguala a una fuerza que tenemos que detallar, ¿sí? Pero es la misma ecuación, son las mismas ecuaciones que vimos para sistemas de liberación libre no forzada, donde podemos ver que la matriz de masa es una matriz de diagonales, ¿sí? Y la matriz de rigidez es una matriz que se van sumando en diagonales hasta llegar a la última diagonal, donde aparecen los negativos del último piso o del último grado de liberación, ¿sí? Entonces, con esta matriz general, ustedes pueden construir la matriz de 3 pisos y de 4 pisos que yo les pedí, ¿sí? Si ya lo investigaron, pues van a ver que es exactamente igual a esto, ¿vale? Simplemente hay que repasar 3 o 4 pisos dependiendo de dónde estemos en los sistemas de grado de libertad, ¿sí? Entonces, si pensamos en nuestro proyecto, se aplicaría esta misma matriz de rigidez, solo que pues obviamente acá aparecería menos K res y K res, ¿sí? Para completar los 3 niveles, los 3 grados de libertad. Eso sí, estamos asumiendo que cada nivel genera un grado de libertad diferente porque es un nivel ya definido arquitectónica y estructuralmente. A diferencia que los contrapisos, que recuerden que los contrapisos no están definidos, por lo menos en nuestra estructura, como un sistema de grado de libertad, ni siquiera un sistema de rigidez propio de la estructura, ¿sí? O sea, lo estamos ignorando, ¿no? Bueno, si cogemos la ecuación de dilación forzada, y la modificamos, vamos a obtener una ecuación que nos permite describir cuál de las formas modales que se representan en los sistemas de múltiple grado de libertad es más común a la hora de responder un signo, ¿sí? Hablamos la semana pasada de que el primer grado de libertad, o sea, el que tenga mayor periodo, iba a ser el primero que aparecía o debería ser como la dirección fundamental de los sistemas. Sin embargo, cuando llega una fuerza externa, pues digamos que la estructura sí representa su periodo fundamental, pero no sabemos en qué porcentaje ese periodo aparece o en qué porcentaje la masa de la estructura se está moviendo con la estructura, ¿sí? Para poder describirlo, vamos a meter una variable nueva, que va a ser esta letra, que es la letra E del alfabeto griego, que es la componente normalizada de las funciones de forma, ¿sí? Con la componente normalizada podemos obtener unos valores geométricos o numéricos que nos permiten describir luego en qué grado los modos de dirección se van a presentar en una estructura, ¿sí? Cuando me explico en qué grado, estoy tratando de describir cuál es la posibilidad de que la estructura se mueva
todo lateralmente, como hemos hablado hasta ahora, o tenga otros tipos de movimientos, que son los modos de vibración posteriores, ¿sí? Entonces, esta componente normalizada se integra a la ecuación. ¿Cómo se integra? Simplemente se hace un reemplazo de variables, en donde se dice que X, que es el desplazamiento, bueno, la variable de desplazamiento para nuestro caso, se reemplaza por Z, que es un coeficiente de desplazamiento, pero teniendo en cuenta los modos de vibración. Es decir, describiendo que hay diferentes Z para diferentes modos de vibración del sistema. Mientras que phi simplemente se vuelve un valor que acompaña a z para describir en qué porcentaje el modo de vibración afecta a los movimientos que recibe la estructura. Para entender un poco mejor qué es phi, pensemos en la ecuación numérica, que voy a poner un poco con más detalle más adelante. Phi es simplemente coger la componente normalizada, o la forma modal en este caso, y dividirla sobre una magnitud, ¿sí? En este caso la magnitud me va a generar una componente normalizada, o esta división me va a generar una componente normalizada. Algo así como que phi es el vector unitario de A, ¿sí? Si recuerdan vectores, y de calcular los vectores, lo que hacíamos era coger el valor de la magnitud, el valor de una componente, perdón, y dividirlo sobre la magnitud, ¿sí? Entonces acá es una componente y lo voy a dividir sobre este valor de magnitud, que va a ser un poquito diferente, va a ser la raíz cuadrada de la masa por cada una de las formas modales al cuadrado, cuando queremos obtener cuál es ese porcentaje o ese valor unitario con respecto a la masa del sistema. Es decir, las componentes normalizadas de los sistemas se obtienen con respecto a la masa, ¿sí? Esto que nos dice también, que cuando la estructura se mueve lateralmente, nosotros pensamos que toda la estructura se mueve hacia ese lado, pero si miramos el software o miramos un poco con más detalle el modelo que hicimos la clase pasada, vamos a ver que algunos elementos no necesariamente se desplazan en la misma relación, ¿sí? Y que algunos de ellos se van para el otro lado, ¿sí? Es decir, no todas las columnas o no todos los muros del edificio se mueven hacia el mismo lado, ¿sí? Sería lo más adecuado, ¿no? Que todo se moviera para el mismo lado, ¿vale? Entonces la componente normalizada nos va a decir, ¿cierto? Cuántos elementos se mueven para la izquierda y cuántos elementos realmente se están moviendo en el modo de vibración seleccionado. En este caso, el modo de vibración 1. ¿Okay? ¿Okay? Es el que nosotros esperamos que se presente en la primera vibración. Entonces, lo vamos a utilizar para describir esa variable o esa función de forma que nos afecta a nosotros a la hora de graficar. ¿Sí? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque pensemos siempre que lo que yo estoy evaluando acá con sistemas de múltiples grados de libertad está diciendo que el edificio se mueve hacia un lado, pero en el centro de masa. ¿Sí? Entonces, si el edificio fuera muy grande, por ejemplo, algo así, el centro de masa y este centro de masa se mueven para acá y genera pues, la vibración que tenemos, el modo 1. ¿Sí? Pero lo que nos pregunta ahora la componente normalizada, o nos trata de aclarar, es qué pasa con estos elementos que están en las esquinas de la edificación. ¿Será que se mueven en la misma relación? ¿Se quedan quietos o por el contrario se mueven en sentido contrario? ¿Sí? Entonces la vamos a utilizar para poder describir este tipo de movimientos. ¿Sí? Esto, el pie se refiere a las columnas. No, es para describir realmente cómo se mueve toda la estructura, más que para las columnas. ¿Sí? Lo que pasa es que para nosotros las columnas vienen como el elemento principal, ¿sí? Pero pueden ser muros, pueden ser las mismas vigas, ya vemos el modelo que todo aporta rigidez en realidad. O sea, no una cosa para ver cómo se mueve el centro de masa y para ver cómo se mueve el centro. Exactamente, algo así, más o menos. Entonces, bueno, entonces con el F, en realidad la letra F, ¿sí? Porque es diferente. ¿Sí? Pero la letra F se puede integrar con la Z, que es este coeficiente de contribución de cada nodo, se integra a la ecuación dinámica y fíjense que cambió ligeramente. Ahora ya no va a ser X, sino Z por X, y allá aceleración no va a ser X2', sino pi por Z2'. ¿Sí? Este componente que vemos acá no solamente me describe el movimiento de toda la estructura, sino que también me permite calcular algunas variables dentro de los movimientos forzados, ¿sí? Y si integramos el amortiguamiento, que en este momento estoy ignorando, también me va a permitir calcular otra variable del amortiguamiento, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a multiplicar todo por la respuesta de la matriz
de la componente normalizada y la multiplicación de la respuesta me va a generar unos componentes diferenciados o importantes para el análisis dinámico. ¿Sí? Este tipo de componentes agregados por la respuesta me generan unas nuevas ecuaciones desde el punto de vista matricial. ¿Sí? Entonces, si queremos calcular o revisar cuál es la componente normalizada, simplemente la evaluamos y la multiplicación de su respuesta por la masa y por ella misma debe ser igual a la inercia de la estructura. ¿Sí? En este caso es una variable que puede ser calculada, que puede ser necesaria para calcular el sistema. Bueno, la inercia de cada piso, ¿no? El aporte de inercia de cada nivel. Si cogemos la componente normalizada y le aplicamos su respuesta y lo multiplicamos por la constante de amortiguamiento y luego otra vez por su matriz, nos puede dar una variable que es dos veces la razón de amortiguamiento por la frecuencia. ¿Sí? Fíjense que esta ecuación es muy similar a la que vimos en un grado de libertad, pero aquí se le incluyen las matrices del sistema. ¿Sí? Y finalmente, en la última componente que sí está acá, la multiplicación de su respuesta por la rigidez por su matriz original, me da la frecuencia al cuadrado. ¿Sí? Entonces yo podría obtener los valores de frecuencia a partir de las componentes normalizadas, ¿sí? Si conociera la rigidez o si conociera la forma modal de la estructura. ¿Sí? Eso sí, las formas modales, nosotros vimos la clase pasada, que las calculamos a partir de otros términos, ¿no? En este caso, a partir de la misma rigidez y la frecuencia y todo lo que calculamos. Pero pues este sería como el paso contrario, ¿no? Calcular la frecuencia en relación a la forma modal, ¿sí? Como lo contrario. Bueno, acá en clase yo no hago mucho este cálculo con estas ecuaciones porque me limito a la aplicación directa de la ecuación dinámica, pero pueden encontrar algunos de estos análisis en el libro del profesor Chico. ¿Sí? Ahí está el análisis. Bueno, devolviendo un poco la ecuación original, que es el movimiento forzado no amortiguado, la nueva ecuación dinámica o la nueva solución de la ecuación dinámica sería algo así como lo que vemos ahí, en donde yo puedo reemplazar las componentes por las variables finales. Entonces, en un lado reemplazaría por el vector de inercia, que sería un vector 1, una matriz de 1, que está ahí. Y reemplazaría por este lado la frecuencia al cuadrado, que son estas dos, esta que está en la cabeza y esta que está. ¿Sí? Y si reemplazo me quedaría una ecuación un poquito más sencilla, que es la que vemos acá. Esta ecuación simplemente lo que me va a decir es que la frecuencia real del sistema depende de la componente normalizada, es decir, depende de Z y de phi. ¿Sí? Z para definir los desplazamientos y las aceleraciones y F, perdón, no, también no leía. Y F para definir la fuerza externa. ¿Sí? Es decir, que con F yo puedo también normalizar la fuerza externa y evaluar el sistema a ver cómo se mueve realmente. ¿Sí? Con este tipo de análisis se hace tantas veces como haya grado de libertad en el sistema y al final lo que se hace es que todo lo que aporte o todo el aporte de cada una de las soluciones de la ecuación dinámica se suman para generar la fuerza total del sistema que aquí llamamos PI. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer o qué se puede describir con esta ecuación? Varios métodos para hacer un análisis de fuerzas. ¿Sí? No vamos a explorar los métodos en este curso porque aquí nos vamos a concentrar en uno en particular que lo vamos a ver en las próximas semanas, pero sí voy a escribir los dos métodos que salen de la ecuación que está acá. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué representa esto en la vida real? Imagínense ustedes que llega un sismo o que llegan varios tipos de sismos, ¿sí? Como las imágenes que ven acá, ¿sí? Entonces, si hay muchos tipos de sismos, hay muchas soluciones de la ecuación dinámica, ¿sí? Cada solución de la ecuación dinámica es un modo de vibración, ¿cierto? O sea, imagínense que llegó un sismo un lunes, un martes y un miércoles, ¿sí? El sismo 1, el sismo 2 y el sismo 3. Pues cada vez que llega un sismo diferente, la edificación se mueve diferente, ¿cierto? Obviamente responde a esa excitación de manera diferente. Entonces se genera una ecuación dinámica, otra ecuación dinámica y otra ecuación dinámica. Es más, se generan N ecuaciones dinámicas. ¿Ok? ¿Qué vamos a evaluar nosotros? Pues que si una estructura recibe muchos tipos de sismos, pues recibirá muchos posibles movimientos. Para evaluar los posibles movimientos de la estructura, simplemente sumamos la respuesta normalizada de todos los sismos. Es decir, el desplazamiento en Z multiplicado por E para cada signo. ¿Sí? Es lo que va a hacer es darle un porcentaje a cada uno de los signos. ¿Sí?
y la suma de toda esa incidencia me va a generar el desplazamiento total, ¿sí? Algo así como que para poder ver el desplazamiento del centro de masa, ¿sí? Yo tengo que sumar el desplazamiento que aporta cada uno de los elementos del sistema, ¿sí? ¿Vale? Ese aporte lo puedo ver ya sea a través de la respuesta del sismo, es decir, aplicando varios sismos, o simplemente calculando la variable F, ¿sí? Entonces acá vamos a hacerla a través del cálculo de la variable F, porque nuestro objetivo no es aplicar muchos sismos, sino que pueda describir la ecuación dinámica de la estructura bajo cualquier condición. Entonces, luego aplicamos cada sismo, ¿cierto? Y empiezan a responder la estructura. Cuando empieza a responder la estructura, aparecen los modos de vibración o las formas modales, ¿sí? Solo que vimos la clase pasada, la semana pasada, que para cada respuesta o para cada sistema de múltiples grados de libertad, habrán varios modos de vibración, ¿sí? Entonces, para un sismo, van a haber dos modos de vibración. La semana pasada los llamamos frecuencia 1 y frecuencia 3, ¿de acuerdo? Para otro sismo, vendría otro modo de vibración, que serían frecuencia 2 y frecuencia 4, ¿sí? Que fue la que vimos la semana pasada. Este tipo de análisis se lleva y se concuerda un poco con lo que hicimos ya, en donde cada vez que calculamos un modo de vibración, podríamos describir cuál es una posibilidad de movimiento de la estructura. Es decir, cada respuesta a la estructura puede tener una función de forma diferente. Para poder asociar la función de forma real, que es la del modo de vibración 1, donde todo se mueve, pues yo tengo que modificar un poco la ecuación. Y esa ecuación que está ahí, donde dice que X es simplemente F por Z, debe ser modificada. Esta modificación se puede hacer ya sea a través de sumatorias, en donde yo sume cada aporte de desplazamiento de los modos de vibración, o simplemente lo puedo hacer a través de cálculos de algunos porcentajes. Es decir, estableciendo cuál es el porcentaje que incide la respuesta 1 en un modo 1, la respuesta 2 en un modo 1, o la respuesta 1 en un modo 2, la respuesta 2 en un modo 2. Este tipo de porcentajes se pueden calcular a través de esto y de la fórmula que ya nosotros describimos. Más o menos como lo que se hace es, se aplica el sismo, se genera el movimiento de la estructura, se calculan los desplazamientos y los desplazamientos se multiplican por X. La suma de los desplazamientos por X me da el desplazamiento total. Y esa es esta ecuación que está acá, ¿sí? Cada uno de los desplazamientos normalizados se multiplica por X, que es la componente normalizada en los modos de vibración, y se tiene el desplazamiento máximo. Este tipo de análisis se le llama la suma de valores absolutos y aparece en los software para calcular los desplazamientos a través de los métodos que voy a mostrar más adelante, ¿sí? Y a veces los software también pueden utilizar el método de las raíces cuadradas. En vez de sumar las componentes normalizadas, lo que hacen es multiplicar cada desplazamiento por cada vector de o cada componente de. Cuando entramos al software, el software nos dice qué análisis dinámico queremos hacer, ¿sí? Él por defecto tiene o la suma de los valores absolutos, hay una opción que se llama absolutos, o hay otra opción que se llama raíz cuadrada, que ellos le llaman ahí SQR, ¿sí? Square Radical, ¿sí? Entonces, las dos opciones nos permiten evidenciar el tipo de modelo dinámico o análisis dinámico que se está desarrollando para los sistemas de múltiples grados de libertad, ¿sí? Bueno, ¿cómo obtenemos, en este caso, phi y f, ¿no? Bueno, phi viene siendo como las componentes internas de E, o sea, los valores de la matriz de E, ¿sí? Para ello hay dos métodos. Uno es el método de superposición modal y el otro es el método modal espectral, ¿sí? Son dos métodos que aparecen en la literatura para definir cómo calcular los modos de vibración del sistema o cómo calcular la componente normalizada de los modos de vibración. Es un poco diferente cada una de ellas, pero pues acá en el curso simplemente vamos a explicar cómo conceptualmente cómo funcionan y me voy a quedar con el método modal espectral, ¿sí? En él no voy a explorar con detalle cómo se resuelve, sino que voy a explorar qué nos permite calcular, que son las componentes normalizadas, ¿sí? Bueno, si empiezo por el método de superposición modal, podemos definir a este como un método que sustituye a la ecuación dinámica clásica que ya mostré ahorita por una función donde yo puedo calcular los modos de vibración, es decir, las formas modales A,
y las funciones de forma es teniendo en cuenta pues, que ya tengo información de masa, rigidez, fuerza externa y otras variables que tiene el sistema. ¿Sí? Este tipo de procedimientos generan resultados intermedios muy cercanos a los que en la vida real se analizan cuando se usan los famosos espectros, que es el otro método que voy a mencionar. Pensemos en lo siguiente. Si yo quisiera evaluar la estructura en condiciones de fuerzas externas, le aplicaría el sismo y depende de cómo responda ante el sismo, puedo obtener su modo de vibración. A este método o a esta respuesta se le llama el método de superposición modal. ¿Sí? O sea, imagínense que tuviéramos un edificio y le aplico un sismo. ¿Sí? Él se mueve, ¿no? Cuando se mueve, empieza a aparecer su primer modo de vibración, ¿sí? Si le aplico otro sismo, pues puede aparecer otro modo de vibración, ¿sí? Dependiendo de lo que tenga el modelo. Y a lo largo del tiempo puedo mirar todas las posibilidades de sismo y todas las posibilidades de movimiento que tiene la estructura. Cuando analizo todas esas posibilidades y luego las sumo a través de estos dos componentes, estoy desarrollando el método de superposición modal. Y consiste principalmente en las mismas ecuaciones que ya mostré, ¿sí? Pero entonces voy a tomar de referencia que el sistema ya no depende de Z, sino una nueva variable que le van a llamar Y. ¿Sí? Sin entrar mucho en detalle, porque la idea no es meternos con el método de superposición modal, voy a resolver la ecuación dinámica y voy a hacer exactamente lo que ya hicimos. ¿Sí? Es decir, despejar las formas modales. ¿Sí? Si lo pensamos detenidamente, esta ecuación que está aquí, a estar igualada a cero, es la misma ecuación que ya vimos la semana pasada. ¿Sí? O sea que lo que hicimos la semana pasada al calcular las formas modales fue aplicar el método de superposición modal. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Pues que en la vida real debería aplicarse el sismo en forma de aceleración o de acelerógrafo para que funcione el método como tal. ¿Sí? Como ya lo hicimos o ya detectamos las formas modales a partir de igualar la fuerza cero, podemos decir que estamos aplicando el método de superposición modal para la solución de estructuras. ¿Sí? Eso sí, solamente estamos describiendo la forma modal, pero no estamos dando los desplazamientos reales. ¿Sí? Yo le explicaba, por ejemplo, a una persona que me preguntaban que estos desplazamientos que calculamos son desplazamientos supuestos. ¿Sí? Entonces, la semana pasada vimos creo que esto así, se movía algo así en el modo uno y en el modo 2, ¿no? Bueno, este era el modo uno y el modo 3. Entonces, en el modo uno ¿me recuerdan los valores de desplazamiento? De las formas modales, o sea, los A. Este le llamamos A11, ¿cierto? Y me dio 1, o lo puse como 1. Y este era, ¿qué? A12, y me dio ¿cuánto? 1. Y acá, luego este era A21, también lo puse como 1, y este era A22 y me dio menos 23. Listo. Entonces, estos son formas modales que aparecen como resultado del método de superposición modal, ¿sí? ¿Cuál es digamos, la diferencia? Que acá esto es simplemente una forma de mostrarlo, porque la otra forma sería diciendo que A12 valdría 1, y entonces A11 valdría un número diferente, ¿sí? Pero la forma modal sigue manteniendo, ¿sí? Es dar la posibilidad de varios números del sistema para poder calcular la misma forma. Por eso se llama el método de superposición. Todas las posibilidades sumarlas en una sola. Y acá lo mismo, podríamos decir A22 menos 1, por ejemplo. Entonces me daría A21 un valor numérico menor a menos 1, 0 punto algo, mejor dicho. Pero la gráfica sería exactamente la misma. ¿Sí? Entonces no importa digamos, la aleatoriedad de los números que escojamos o los valores que le demos siempre a las variables A, los modos de vibración siempre van a ser los mismos. ¿Sí? De eso trata de describir el método de superposición modal, solo que lo hace con fuerzas externas. ¿Sí? Y así es que funciona el software. Más o menos vimos que el lunes, que para que el software botara las rigideces, ¿sí? Necesitaba aplicarle una fuerza sísmica, ¿no?
nosotros le aplicamos una fuerza sísmica. Entonces, acá necesitamos también la fuerza sísmica para poder describir los modos de vibración. ¿Sí? Bueno, bueno, acá está como lo que ya mencioné. Y el otro método sería el método modal espectral. ¿Sí? Entonces, el método modal espectral sería como la continuación del método de superposición. Este consiste en un procedimiento para calcular fuerzas sísmicas que requiere conocer los modos de vibración, la frecuencia y los periodos del sistema en una condición de rigidez, en una condición de movimiento de la edificación. ¿Sí? Es un método que utiliza las frecuencias y las componentes normalizadas, las formas modales, para corregir sus valores o corregir estos movimientos y luego corregir las masas del sistema. ¿Sí? Entonces es un método un poco más amplio, pero que igual toma referencia a algunas de las condiciones del método de superposición. ¿En qué consiste más o menos? Bueno, pensemos ahora que ya no le aplico un sismo arbitrario a la base del sistema, sino que en vez de aplicar un sismo, cojo el espectro de diseño que ya nosotros calculamos con un grado de libertad y se lo asigno a la edificación que tiene múltiples grados de libertad. ¿Sí? Es decir, el método modal espectral lo que hace es coger el espectro y asumir que el primer modo de vibración se define a través de él. ¿Sí? Y que los demás modos de vibración salen como resultado de evolucionar la ecuación dinámica. Matemáticamente, ¿qué hace? Pues define un espectro con un sistema de ecuaciones, la cual vamos a ver ya en las próximas semanas, en donde la norma nos dice qué sistema de ecuaciones debemos tener. ¿Ok? Fíjense que no hemos hablado mucho del espectro, simplemente del SA como tal, pero el SA se puede calcular a través de la norma. Y si lo calculamos, podemos obtener la respuesta de la estructura. Para poder obtener la SA, tenemos que desagregar SA en dos variables, que son esta letra que está acá, que es como una gama mayúscula, que será la matriz de coeficientes de participación, y lo multiplicamos por la aceleración del terreno, que sería U con los dos puntitos. ¿Sí? Esa multiplicación nos podría dar SA dentro del análisis de método modal espectral, y vamos a tratar de hacerlo nosotros acá. Tal vez no calcular SA porque ya no tiene la norma, pero sí calcular los porcentajes o la matriz de coeficiente de participación. ¿Qué nos permite el espectro también? Pues a través de las frecuencias y sus periodos nos permite calcular la aceleración espectral, de los desplazamientos espectrales y todo lo que tiene que ver con el compendio de información que tiene la estructura o la respuesta dinámica de la estructura. Entonces, más adelante vamos a utilizar el espectro con más detalle, pero por el día de hoy me interesa un poco calcular es la matriz de coeficiente de participación. Entonces, como vamos a calcular la matriz de participación, que es la que me va a decir cuál es la incidencia de los modos de vibración realmente, ¿sí? Para poder calcularlos, se plantea un procedimiento, ¿sí? Que mezcla los métodos de superposición modal con el método modal espectral. Entonces, lo primero que debo tener la componente normalizada de las funciones de forma, ¿sí? Es decir, X. ¿Cómo calculo X? Pues simplemente lo calculo con base en las variables de forma, es decir, con los coeficientes A que ya tenemos. ¿Sí? Los coeficientes A ya los conocemos, ¿no? A 1, a 1, 2, a 2, 1, a 2, 2, y en el caso de que sean 3 pisos, pues aumenta el número de A, ¿cierto? A una matriz de 3 por 3. ¿Sí? La idea es que ustedes exploren eso en su proyecto o en los ejercicios que yo he dejado en la diapositiva. ¿Cómo sería para tres niveles? ¿Sí? Bueno, en esta ecuación hay un poco más de detalle. M es la masa, A es el movimiento de la función de forma, la componente como tal, y AKJ viene siendo como la forma modal, es decir, la forma que se va a repetir en el modo de vibración que estamos evaluando. ¿A qué se da igual F? Pues como es la componente normalizada, simplemente vamos a decir que cada una de las divisiones que hagamos arriba me van a generar la matriz de F. ¿Sí? Y que multiplicar la matriz de F por su traspuesta y por la masa me da una matriz igual a 1. ¿Sí? Que yo siento como la componente de inercia de la ecuación dinámica, pero aquí me da exactamente 1. ¿Sí? Este tipo de ecuaciones me permite entonces definir un poco los sistemas de dinámicos de múltiples grados de libertad. Bueno, si pensamos en la matriz A, sería más o menos algo así como 1, 1, 1, 1 y menos 2, 3. Esta sería la matriz de A para este sistema. ¿Okay?
Y para una estructura de 3 pisos, pues, que tiene una matriz de 3 por 3. Bueno, ¿cuál sería pi? Bueno, ahorita lo calculamos en el ejercicio, pero pues es aplicar la fórmula que está ahí arriba, ¿sí? Que es dividir, voy a ponerla por acá, es dividir los a sobre la raíz de la suma de las masas por los a al cuadrado. Entonces cambia la variable k para indicar que cada piso que corresponde. Bueno, después se calcula la matriz de coeficientes de participación, que es la que nos va a decir cómo es la multiplicación de estos dos términos para diferentes modos de división. Y eso se calcula simplemente multiplicando solamente la matriz transpuesta por la masa, ¿sí? Para que se vuelva un vector y nos indique cuál es el sistema de vibración o los modos de división que estamos evaluando, se multiplican por un vector donde todas sus componentes son 1, ¿sí? Entonces, para 2 grados de libertad sería un vector de 2 unos, para 3 grados de libertad 3 unos y así sucesivamente, ¿sí? El objetivo es que con ese vector usted pueda determinar cuál es la incidencia real de este factor sobre cada uno de los modos de vibración. Para hacerlo, vamos a calcular los valores efectivos de la matriz de coeficiente de participación y se hace cogiendo ese valor o cada uno de los componentes y elevándolo al cuadrado, ¿sí? Entonces, el coeficiente de F multiplicado por porcentaje, o bueno, el porcentaje de participación normalizada del sistema va a ser la participación de los coeficientes de la matriz al cuadrado dividido por la suma de todos los valores. ¿Sí? Esta es otra ecuación que necesitamos para ver. Y lo mismo, estamos calculando, cuando hacemos la división entre las sumas totales, estamos calculando como una componente unitaria, ¿cierto? En este caso, pues la componente unitaria de los coeficientes de participación. Bueno, ¿cómo lo hace el software? Bueno, el software cuando usted crea el modelo, se crea automáticamente una función que se llama la función modal, ¿sí? En los casos de carga. Lo mostré el día lunes, ¿sí? Y esa función modal me da el periodo, ¿no? Ese periodo me lo genera porque él automáticamente está aplicando el método de superposición modal, ¿sí? Solo que la ecuación dinámica está igualada a cero, no necesita de fuerza, ¿ok? A diferencia del método que mostraba acá, que sí necesitaba una fuerza para poder obtener un resultado, ¿ok? Si mezclamos el método de superposición modal, pero solamente igualado a cero, obtenemos las formas modales que vemos acá, y luego podemos obtener los coeficientes de participación. ¿Cómo lo hace el software? Simplemente usted en Define Load Case, como vimos ayer, usted puede entrar al case de modal, ¿sí? Y en el case de modal puede ver cuáles son los parámetros que utilizan, y abajito va a decir una opción que dice Maximum Number of Modes, ¿sí? Eso hace referencia a los modos de vibración que usted quiere que el software le muestre, ¿sí? Para un edificio, por ejemplo, de 2 pisos, ya sabemos que tiene 4 modos de vibración. De 3 pisos, 6, 4 pisos, 8 y así sucesivamente, ¿sí? Estos modos de vibración deben ser definidos en el edificio, en el software, ¿sí? ¿Cuál es la gran diferencia? Que el software sí permite mostrar la tercera componente de modo de vibración, que es la componente rotacional, ¿sí? O sea, él sí permite ver la rotación de los cuerpos. Entonces, generalmente ya no asume que, por ejemplo, para 2 pisos hay 4 modos, sino que hay 6, ¿sí? Para 3 pisos habrían 9, ¿sí? Y así sucesivamente, porque el software pues, tiene la posibilidad de mostrar la componente rotacional. Y a través de el muestreo del movimiento del edificio, usted puede chequear cuáles son los modos de vibración que aparecen en él. La pregunta sería cómo obtengo los porcentajes de participación de cada uno de los modos, es decir, cuál es la influencia de cada uno de los modos en la respuesta de la estructura, ¿sí? Se supone que el modo que más se presenta es el modo uno, ¿no? ¿Sí? Pero hay que verificarlo, no solamente por el lado del periodo, sino por el lado de los coeficientes de participación.
Bueno, entonces para eso vamos a calcular el edificio que estamos haciendo nosotros, ¿sí? Y vamos a tratar de determinar los porcentajes de masa de la edificación o los porcentajes de participación de masa, ¿no? ¿Sí? Que tiene la edificación. ¿Por qué hablamos de la masa de la edificación como tal? Porque hemos dividido la edificación por masa, ¿sí? No por otro tipo de componentes. ¿Ok? Entonces vamos a hacer. Bueno, después de cuáles eran las masas otra vez. Yo sé que todas las clases digo lo mismo, pero bueno. ¿Cuáles eran las masas? La masa uno y la masa 2. ¿La masa 1? 51.551. Punto y uno. Y la masa 2, 20.400. ¿Qué? ¿Qué? Punto. Bien. Bueno, esa es la matriz de masa. Y este entonces es la matriz de componentes modales. ¿Listo? Las formas modales que tenemos acá en el sistema. Entonces yo quiero ver cuál es la incidencia de cada uno de los modos de aislación. ¿Ok? Voy a hacerlo primero para la dirección X. ¿Sí? Ah, no, es la dirección Y, ¿cierto? Es la dirección Y, la materia, creo. ¿Sí? Esta es la dirección Y. Pero eso también se puede hacer para la dirección X, ¿sí? Y cada movimiento, cada transformación es diferente. ¿Sí? Es simplemente voy a obtener la matriz normalizada que está acá, ¿sí? Entonces, para ello, vamos a decir que debo sacar unas raíces cuadradas, ¿sí? Que son la masa uno por el coeficiente uno al cuadrado, más la masa 2 por el coeficiente uno al cuadrado. ¿Sí? Este viene siendo el componente del modo uno, ¿no? ¿Cómo afecta el modo uno la masa dentro de la componente normalizada? Y luego haríamos lo mismo para el modo 2 masa uno por por la función de forma del piso uno y la masa 2 por la función de forma del piso. Entonces sería 51.851 por uno al cuadrado, ¿cierto? Más 20.400 soledad por uno al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto harían de acá?
puntos. Bueno, esto ya no son unidades porque pone que se están cancelando. ¿Sí? Bueno, y acá sería 200 algo también. No, no era. Ok, estoy utilizando los valores en negro, ¿no? Pero se podría utilizar los valores en rojo y daría lo mismo. Bueno, daría lo mismo al final en términos de porcentaje, casi cambió un poco. A21 sería uno, ¿no? Y A22 sería menos 2,3. Pero al cuadrado se anula el negativo. Y era un poquito más. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces vamos a calcular ahora ya la componente normalizada, que sería el F. ¿Sí? El F es es una matriz, perdón, que tiene cuatro componentes. La primera componente es A11 dividida sobre 276,78, que es la componente del piso del módulo de uno. ¿Sí? Luego sería A12 dividido sobre 176,68. Y luego sería A21, pero como estamos en el otro modo de vibración, sería 799,8 y A22 sobre 393. Son adimensionales, porque se supone que son componentes normalizados. ¿Sí? Entonces aquí, si hubieran escogido los valores en rojo, esta componente normalizada debería ser similar, ¿sí? A escoger los valores en rojo como que es la otra alternativa para las formas modales. ¿Sí? O sea, las formas modales cambian los números, pero la componente normalizada ya debería ser lo mismo para ambos casos. En primer caso, como 0 punto algo. ¿Sí? Si fueran tres pisos, habría que tomarle el otro piso. ¿No? ¿De cuánto haría 1 sobre 226,28?
pero está en el escenario. No, 0.2. Bueno, 3.61 por 10 a la menos. El de acá sería 1, 1. Acá luego sería 1. Y el otro sería sobre menos 2, 3. Ustedes fíjense que si graficamos estos valores, la gráfica es la misma. Siempre es la misma. Yo podría hacer lo contrario, a partir de las funciones normalizadas, dar un valor de desplazamiento para ver cuántos serían los desplazamientos totales del sistema. ¿Sí? Bueno, ¿qué voy a hacer yo? Voy a calcular realmente los porcentajes de participación de cada modo de vibración, ¿sí? A ver si en realidad hay una incidencia en los periodos, ¿sí? Entonces voy a calcular primero este valor, que es como una gama mayúscula, ¿sí? La gama mayúscula es la función de forma transpuesta multiplicado por la masa y por un vector de unos. ¿Sí? No, no. ¿Cómo? Porque aquí la forma modal me tenía un valor negativo para los dos. ¿Sí? Vale. Es más, esta ecuación tiene un negativo, ¿sí? Asociado a que la respuesta, bueno, que la fuerza externa debería ser contraria a la respuesta del sistema. ¿Sí? Pero bueno, eso tiene que ver un poco más con los valores numéricos. Entonces vamos a calcular primero esta operación. La respuesta de esta matriz, que sería 3.61 por 10 a la menos 3, y aquí iría 3.98 por 10 a la menos 3. Recuerden que la matriz de transpuestas es coger las filas y volverlas columnas, ¿sí? Y luego 2.5 por 10 a la menos 3 y menos 5.75 por 10 a la menos 3. Eso multiplicado por la masa 1 y la masa 2, ¿sí? Inicialmente, ¿sí? Cuando multiplico dos matrices del mismo tamaño, pues voy a tener una matriz con el mismo tamaño también, ¿sí? Entonces el resultado de esto sería 3.61, perdón, por 10 a la menos 3 multiplicado por esto, ¿no? ¿Sí? O sea, por la masa número 1, ¿sí? Entonces 361 por 10 a la menos 3 por 51.851.17, por favor. Este es gamma mayúscula. ¿No? Este gamma mayúscula. Gamma mayúscula, este es F. Bueno, este por este, ¿no? Ahora este por este, ¿no? Entonces sería 2.5 por 10 a la menos 3 por M2, ¿no? ¿Sí? M2 es 220.400 soledad punto 53. Entonces 2.5 por 10 a la menos 3 por 20.000. Entonces ya estas por estas. Ahora la segunda fila por estas, ¿no? ¿Sí? Entonces este 3.98 y este por esto, bueno, se multiplicaría en realidad 3.98 por 10 a la menos 3 por M1. ¿Sí? O sea, por 51.751.16. Y finalmente, este otra vez por este, entonces sería menos 5.75 por menos 3 por 20.400. Entonces sería menos 5.75 por menos 3 por 20.400 soledad punto 85. ¿Ok? Ahora esto lo multiplico por un vector de 1, ¿sí? Para que me dé
la matriz de participación, o gamma. Vamos a ver. Entonces, bueno, gamma me da un vector de dos valores. ¿Sí? ¿Cuáles valores? Estos dos multiplicados por esto, ¿no? ¿Cierto? Ya como estoy multiplicando una matriz de 2 por 2 por un vector de 2 me da un vector de 2. ¿Sí? 387,18 por uno más 73,69 por uno. Entonces sería la suma de estos dos, ¿no? ¿Sí? Y luego este por uno y este por uno, entonces sería la suma de los dos. ¿Sí? ¿Cuánto me daría la suma de los dos? Para hablar del vector de participación. 200 algo. 160 puntos. Y el de abajo sería 206,27 menos 117,27. Miren, de una vez le está diciendo a uno, el modo uno tiene mayor participación que el modo 2 cuando llegue una fuerza externa. ¿Sí? Aplique de más participación al modo uno. ¿Sí? Pero no podemos aplicarlo porque esto sigue siendo un número abstracto. ¿Sí? Entonces, para poder volverlo algo que participe en el sistema o multiplicarlo por la aceleración y esas cosas, debo volverle un porcentaje. ¿Sí? Entonces, para volver un porcentaje, aplico esta fórmula que está acá. ¿Sí? Entonces, voy a llevarlo al cuadrado. ¿Sí? Y luego una división. Entonces, ayúdenme elevando al cuadrado 260,87. Una especie de magnitud, estoy calculando esto. ¿Cómo? Y el 88,99 al cuadrado. Los números no me dicen nada por ahora, lo que voy a hacer es la división. ¿Sí? Entonces, el porcentaje del vector normalizado es la participación del sistema. Es decir, coger cada componente y dividirla sobre la suma. O sea, 68,053,15 dividido sobre esta suma. ¿Esta suma cuánto me daría? 68,000 más 7,900. 70 y algo mil. Y el de abajo sería 7,919,22 sobre 75,978. Esto me da los porcentajes del vector normalizado. ¿Sí? Bueno, algunos lo colocan aquí como porcentaje del mismo vector. Entonces, ¿cuánto sería? Esto de acá. Da 0 punto algo, ¿no? Y el de abajo 0,11, ¿no? 0,10 algo. Pues el 89% y esto es el 11%. Calcúlenlo ahí, proceso por explicar. Debería, o sea, debería ser el 100% todo, ¿no? Bueno, es la suma de los dos. La suma de los de 78,000 y 70,910. Bueno,
¿Eso qué significa para los resultados? ¿Sí? Presta atención un momento. Esto significa que cuando se presenta el modo uno, el 89% de la masa de la estructura se mueve como se mueve el modo uno. ¿Sí? Es decir, casi todos los elementos, el 89% de los elementos, por decirlo así, se están moviendo como se mueve el centro de masa. ¿Ok? O sea, el edificio está sintiendo en todas sus partes lo que siente el centro de masa. ¿Sí? Eso es algo bueno, ¿no? Porque si el edificio se mueve tal como yo predecí para un sistema del centro de masa, estoy diciendo que el edificio pues, se mueve como yo lo asigné. ¿Sí? Y como es el modo de vibración donde más masa se mueve, es el modo de vibración más probable. ¿Sí? Por eso es el modo número uno. ¿Sí? Mientras que este, cuando se presenta, solamente tiene un 11% de masa. ¿Sí? Entonces imagínense que llega un sismo muy pequeño y que no logra presentar el modo uno. ¿Sí? La edificación se mueve, tiene su periodo obviamente fundamental, pero no logra presentar esto. ¿Por qué? Porque como el sismo es tan pequeño, hace que el movimiento sea de esta manera, pero solamente el 11% de la masa se mueve así. Y por eso solamente el 11% de la estructura tiene problemas de daños o alguna cosa que puede generarle ese tipo de sismos, ¿sí? Entonces, un sismo pequeño también puede hacer problemas o puede generar problemas por el porcentaje de masa que tiene, ¿sí? ¿Qué esperamos o qué nos dice la norma? La norma nos dice que el modo de vibración uno o el modo de vibración fundamental debe ser al menos el 90%, ¿sí? Al menos el 90%. Y lo vamos a ver cuando expliquemos, empecemos a hablar de la norma, ¿sí? Que ya va a ser en las próximas semanas. ¿Por qué es el 90%? Bueno, eso tiene que ser con análisis estadísticos de cómo debe ser la masa que se mueve en un sistema de vibración de un grado de libertad, que es el sistema definido para un espectro, ¿sí? Entonces, si yo quiero que este sistema se parezca al sistema de un grado de libertad, debe ser mayor al 90%, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que más masa se mueva en ese sentido? ¿Sí? O sea, en el sentido Y. Pues si estas son mis columnas, miradas en planta, ¿sí? Esto es B y esto es H, ¿sí? Pues significa que debo aumentar la dimensión B, ¿sí? Aumentando la dimensión B, aumento la cantidad de masa que se mueve en la dirección Y, ¿ok? Mis columnas de cuánto eran, ¿se acuerdan de cuánto eran? 40 por 30, así, y estaban así costaditas, ¿sí? Entonces, sí, así costaditas, ¿no? ¿Se acuerdan que en algún momento decíamos, venga, como que la dimensión de 30 a 35 está muy pequeña, ¿cierto? Bueno, digamos que en términos de vibración no hay problema porque yo puedo revisar el periodo y puedo colocar una relación diferente, ¿sí? Pero en términos de participación de masa, esto debe ser mayor o esto debe ser mayor para que esto llegue al 90%. ¿Sí? Entonces me toca ir a mí al modelo y como es algo que ya está construido, me toca decirle, bueno, refuércelo en la dirección de los 30 centímetros. ¿Sí? Coloque la de 35. ¿Sí? O en la dirección de 35, colóquele 40. ¿Sí? Como aquí está tan cerca, puede ser que solamente con un eje de columnas funcione. ¿Sí? Pero cuando se empieza a alejar, ya toca aumentar muchas columnas dentro del sistema. ¿Sí? O que es solamente para que el porcentaje de participación de masa cumpla, ¿no? Pero no estoy diciendo que va a cumplir las derivas, todavía no he llegado hasta allá. ¿Sí? Y un primer problema es evidenciar que el edificio tenga un periodo de insulación sísmica adecuada, en su espectro adecuado, y que el porcentaje de participación de masa sea mayor al 90%. El de Y, porque este es el periodo de Y. ¿Se acuerdan que este era el movimiento en Y? Entonces el de Y debe aumentar la masa que participa en el sistema. ¿Sí? Ojo que esto también puede ser muy aleatorio, ¿no? Yo puedo aumentar la dimensión en Y de una columna y puede que no me llegue todavía, ¿no? Entonces puede que me toque montar todas las columnas del edificio en esa dirección. ¿Sí? Depende de cómo está la distribución de masa del sistema. Entonces con esto yo voy aquí a mi edificio, ¿sí? Ah, bueno, está. Entonces yo digo, venga, estos ejes que están muy cerca al centro de masa que debe quedar por aquí, aumentemos la dimensión en Y para ver si con eso aumenta la participación de masa del sistema. Y cumple, digamos,
el comportamiento del método modal espectral, ¿sí? La revisión modal espectral es que la participación de masa sea mayor a ese momento que está ahí, ¿sí? ¿Qué pasaría si nos da el contrario? ¿Cómo? Este se volvería el modo uno, ¿sí? Pero, ¿se acuerdan que este tenía menos periodos? ¿Sí? Entonces, si este se vuelve el modo uno y diseñamos con un periodo más pequeño, ¿qué puede pasar? Llegamos al espectro, ¿sí? Esto es el periodo y esta es la relación, ¿no? ¿Sí? Si diseñamos con un modo más pequeño, ¿qué podría pasar? ¿Cómo? No, porque el periodo fundamental de edificación no depende del amortiguamiento, ¿sí? Pero en términos de espectro, yo me seguiría moviendo hacia la izquierda, ¿sí? O sea, si estuviera en esta zona, seguiría estando en esta zona, ¿ok? Diseñando con esta zona. Pero si el edificio fuera muy alto, él estuviera por acá y se movería hacia allá, ¿sí? O sea, aumentaría el SA. Tener periodos tan pequeños hace que el SA sea pequeño también, ¿sí? O bueno, esté fuera de la zona recta que está allá. Eso es negativo para la edificación porque está diciendo que la edificación es muy pequeño, ¿sí? Muy pequeño. Periodo pequeño significa que la edificación es pequeño, ¿sí? O sea, está diciéndome mentiras al edificio, ¿sí? Porque el edificio en verdad tiene dos pisos, ¿sí? ¿Ok? En términos generales sería un error que cometemos, ¿no? O sea, este señor nos daría una idea si el modo de vibración 1 en realidad es el modo de vibración o no, y si el modo de vibración 3 en realidad es el modo de vibración 3. ¿Sí? Nos pasaría lo mismo. Así como que confirma un poco los cálculos que ya habíamos hecho en la sesión anterior. Uno sea la unión tercera, movilización, hay que contestar esa. No, debe cumplir que el primer modo de vibración sea mayor al 90%, ¿sí? Solo el primero. Entonces, si hay un primer modo de vibración en Y, hay que cumplir. Si hay un primer modo de vibración en X, también. O sea, esto debería hacerse también para X, ¿no? ¿Se acuerdan que en X también teníamos unos valores? Pues allá también hay que revisar cómo es el porcentaje. Esperaría que lo supere porque fíjense que las columnas están todas en X, prácticamente. Esperaría que lo supere. Pero pues habría que revisarlo de todas maneras porque no sabemos cómo es la distribución de masa del sistema. Yo sé que en el eje X también debe ser. Sí, en los dos ejes. Sí, claro, ustedes calculan ese valor y simplemente colocan la recomendación, ¿sí? Hay que recomendar aumentar las dimensiones de algunas columnas, ¿sí? Ojalá la más cercana al centro de masa, ¿sí? Cuando la estructura es muy irregular, entonces se escogen las columnas de las esquinas, ¿sí? De la estructura. Entonces, por ahora no vamos a seleccionar ninguna columna como tal, pero cuando terminemos el semestre, sí vamos a hacer un planito y en el planito le vamos a señalar qué columnas debe reforzar, ¿sí? Ese plano es el que se entrega cuando se hace un peritaje estructural, ¿ok? Porque no solamente hablar. Es que no necesariamente tenemos que reforzar todas las columnas, sino algunos. Más que reforzar es como que debe aumentar la mano, ¿sí? Pero sí, reforzar. El restante se mueve hacia otra dirección cualquiera, ¿sí? O sea, no puedo decirte que se queda quieto porque no sería como la incidencia real del sistema, pero lo que pasa con este otro 11% es que participa en el otro modo de vibración, el que se movería hacia el otro lado, ¿sí? Como por decir, estas son las tres columnas del edificio, ¿sí? Entonces todas se mueven para allá y esta no le dio la gana, ¿sí? Esta dijo, yo voy a hacer el modo 3, ¿sí? ¿Sí? Ese es el 11% que está quedando, que es este que está. Bueno, entonces la idea es que todas se muevan, porque imagínate bueno, que esta columna no sea el 11, sino que es el 50. Si el 50% de las columnas se quedan y las demás se mueven, ahí es donde aparecen las grietas en las puntas de dilatación, ¿sí?
porque no podemos garantizar de que el modo uno mueva todo el sistema. ¿Sí? Una cosa es el modo uno como lo que va a pasar porque el edificio fue diseñado así, y otra cosa es lo que debería ser. Entonces, lo que debería ser es que se mueva todo. Ojalá llegue al 100%. ¿Sí? Pero bueno, eso es un poco. ¿Cómo? Sí se llega. Si la estructura es muy regular, o sea, parece una cajita de fósforo, sí se llega. Se puede llegar hasta el 98. Bueno, entonces lo que les mostraba era esto. Ustedes pueden. Perdón. Ustedes pueden en Define, Locate, pueden entrar a modal, ¿sí? Este que está acá. Y aquí pueden ver los modos de creación que muestra el sistema. Este edificio nada más tiene 2 pisos. Como tiene 2 pisos, pues solamente me interesa ver 4 modos de vibración. Eso es lo que calculamos, ¿vale? Pero como el software puede hacer el racional, pues aquí yo puedo ponerle hasta 6 modos de vibración, ¿sí? Es más, él mismo identifica que después del sexto modo de vibración, ya ese séptimo no aporta nada de más, ¿sí? O sea, no existe. ¿Sí? Pero bueno, ahí está. Y vamos a ver en display los tables. Hay una opción que se llama Structure Modal Information. Tú vas a seleccionarlo todo para montarlo, ¿sí? Repito, Table, Structure Modal Information. Fíjense que acá en esta opción yo puedo ver los porcentajes de masa que tiene el sistema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, este vídeo está diferente al de nosotros, ¿no? Porque creo que hay alguien por allá que dio cuenta que hay unos cambios, ¿sí? Entonces lo pueden ver ya con el vídeo corregido, pero por ejemplo, miren, el periodo del primer móvil fue 0,43, ¿sí? A nosotros creo que es 0,37, creo que fue, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, bueno. Y fíjense que el primer modo de vibración tiene este valor, en esta opción que se llama Modal Director Factor, ¿sí? Voy a ir a este que se llama Modal Load, Modal Participation Factor. No, ¿cómo se dice? Sí, sí, sí. Fíjense, claro, no ver esto, pero bueno. Entonces, acá mire, usted puede ver que en la dirección Y le da un porcentaje o un valor numérico. Ese valor numérico me dice, mire que para este modelo que yo creé, que es un poquito diferente al que tenemos, se está moviendo el 0,994% de masa, ¿sí? O sea, él está bien, ¿sí? Para este modelo que está acá, ¿vale? Y en la edición del modo 2, ¿sí? Ya viene que aparece el otro 7% o 6%, no sé cuánto sea, que hacía falta, ¿sí? O sea, para este sistema, los dos primeros modos de generación están en Y, ¿sí? También que me dio un poquito diferente a lo que teníamos acá, porque aquí sí nos dio primero en Y y luego en X, ¿de acuerdo? Uno en Y en X y luego el tercero otra vez en Y y el cuarto otra vez en X, ¿sí? Entonces, esto puede ser ocasionado por la componente rotacional o, bueno, por las diferencias de influencia. Y luego el modo de vibración 3 ya aparece otra vez en X y es el 0,99%, ¿sí? Con este periodo que está acá. Entonces yo puedo revisarlo en estas opciones que están acá, ¿sí? Y acá miren, en esta que se llama Model Participation Radius, me da una vez el porcentaje, como es el 99, pero me dice que se mueve el 100%. ¿Sí? O sea, me da los valores de porcentaje también. Bueno, acá me da unos valores más reales, ¿sí? Y son más cercanos a lo que yo calculé. En el Model Participation Made Rate, es el que utilizo yo en la vida real, ¿sí? Entonces, en este factor ustedes pueden ver los periodos y miren, sigue siendo el de Y el modo donde aparece el primer porcentaje de participación. Solo que para este caso me dio el 96%, ¿sí? Ese es el más real, ¿sí? No se parece mucho a este todavía, por la diferencia, pero aquí debería darnos 89% si fuese el mismo modelo. Entonces, es normal que uno de un modo del 0%, como está bien. Sí, porque pues, tiene que ver un poco con el periodo que calculamos, ¿sí? Entonces, hay algunos periodos grandes que no aportan nada más. Entonces, lo que cuidamos nosotros es que los periodos grandes sí aporten más. Ahí tendrán que corregir las columnas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá mire, el modo 2
Yo creo que este modo es rotacional, porque fíjense que no aporta ni en X ni en Y, ¿sí? ¿Sí lo ven? Ni en X ni en Y. Entonces, si el proceso es rotacional, tocaría verlo variar, ¿listo? Ahora lo pongo a variar. Y luego dice el modo 3, miren, ya aparece el 97% en la dirección X. Este sí coincide con lo que hicimos nosotros, ¿no? Que el primer modo es en Y y el segundo modo es en X, ¿sí? Habría que resolver de X para ver cuánto nos da, pero debe ser por ahora. Y ya luego voy a repetir el de Y otra vez, acá sigue con el de Y luego el de X, ¿sí? Muy seguramente este también es rotacional. Y fíjense que después del sexto modo ya no muestra nada. ¿Por qué no muestra nada? Porque como les comentaba, a de dos pisos, solamente muestra 6 modos de vibración. No hay una forma, en la cual todo el intelecto está modal cases, lower cases, modal, y le voy a colocar aquí nada más 4, que es lo que yo quiero ver, ¿sí? Modo obligarlo a ver si es capaz de mostrar. Yo creo que, y aquí en Analyze, le voy a colocar Check Active Engage of Freedom. Le voy a quitar la rotación. Y quitarle la etiqueta. Que tenía que ser. Vamos a ver Leopard. Acá, los frameworks, y vamos a manejar. Bien, ahora sí me mostró 4, ¿sí? Y ya me quitó la rotación. ¿Se acuerdan que ahorita en el segundo modo estaba la rotación? Ahora aquí ya lo obligué a que el primer modo sea relacional y el segundo también sea relacional, ¿sí? El primer modo que es el de Y, este modo uno, bueno, acá da 97%, ¿sí? Y el modo 2 da 97,7%. El modo 3 da 2,96%, bueno, 12, y acá 2,29%. Entonces simplemente va a comparar estos porcentajes de masa con los que usted calcule también acá. ¿Vale? Porque es que cuando yo estoy evaluando los modos de vibración internacionales, ¿sí? El sentido X coge toda la masa y el Y lo ignora casi que totalmente, ¿sí? Lo que pasa es que sí le coloco un porcentaje porque en la vida real hay un movimiento en Y, muy pequeñito. Por ejemplo, acá, voy a ponerlo a la. Entonces, acá modo, ahí, y es de que el modo uno hace que el edificio se mueva en qué sentido, en Y. Y si intenta mover todo hacia el mismo lado, ¿no? Como lo genera el modo de vibración que nosotros dibujamos, ¿sí? Solo que hay un elemento, no sé si logran ver aquí, que hay como uno que se resiste, ¿no? ¿Sí? Uno por acá, se intenta ver este acá, como que está metiendo un poquito de acá, ¿sí? Esa pequeña, digamos, diferencia, o en la rosa también puede ser, es ese 3-4% que no se mueve con todo el edificio, ¿sí? Y en el modo 2, según lo que hicimos, se movería en X, ¿no? No, el detectarlo no es como el problema, porque no es nuestro objetivo. Simplemente describimos la que esté más cercana al centro de masa. Pues aquí coincidencialmente la definición. Bien, el segundo modo se mueve X, totalmente, ¿sí? Y vamos a darle el tercer modo. Ay, perdón. El tercer modo otra vez en Y, ¿no? Porque es el siguiente periodo. Y miren que ya se mueve como este, ¿sí?
La curvita que se ve. Esto ya está en la literatura, ¿no? Hasta 3 o 4 pisos creo que está en la literatura. Entonces, mire, el modo de versión 4 también se mueve igual que el otro, pero en X. ¿Sí? Bueno, lo puedo mirar desde acá. Por eso, ahí es donde estos modelos, estos métodos ya empiezan a perder un poco de validez, porque cuando son muchos niveles, ¿sí? Ya resolver matrices tan grandes, pues se vuelve un poco engorroso. De más de pisos, de más de 5 pisos, se empieza a preferir aplicar métodos más rápidos, ¿sí? Como lo que utiliza el software, ¿sí? Uno que utiliza el software es el método dinámico modal espectral, ¿sí? Que es como una continuación del que yo le expliqué. Bueno, eso es lo que toca hacer. Ojo que